Tal como lo dice Margarita Rosa Cadavid, la violencia contra las mujeres es una situación que se da en la mayoría de los países del mundo, basada en una estructura socioeconómica y política patriarcal, que busca ponerlas en una situación de inferioridad frente al hombre, y busca reducirlas a meros objetos de su propiedad, desvirtuando su valor como personas. Pues dentro del marco de las fuerzas militares, no. Pienso que no, porque las mujeres que integran las fuerzas militares son unas mujeres que tienen un carácter mucho más fuerte que los hombres. Ellas son consideradas más estrictas, más fuertes, más duras a la hora de tomar decisiones, de comandar una tropa. Entonces no lo pienso en el marco militar. Tal vez en la parte civil, sí. En cuanto si la mujer es considerada inferior y vulnerable, sí, considero que sí, dado que todavía hay muchos escenarios que son pensados solamente para hombres. Hay todavía muchos lugares y empresas donde una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre tiene un ingreso inferior. Aún vemos en la academia, por ejemplo, hay facultades como las ingenierías, las arquitecturas que todavía son profesores hombres, directivos hombres, y es muy difícil que una mujer logre entrar a esos espacios. Entonces todavía sigue habiendo diferencia. Pero pues igual yo creo que somos todos con las mismas capacidades, o por lo menos deberíamos tener las mismas posibilidades de explotar las capacidades que cada uno tenga. O sea, eso de que la cocina es para la mujer y el hombre el trabajo, que la psicología es para las mujeres, pero la ingeniería es para los hombres, eso no, es lo que cada uno nazca, cada ser humano le nazca y se sienta con las competencias para desarrollar. Pero aún todavía tenemos un pensamiento machista que hace esa clasificación entre actividades para hombres y para mujeres. Es por tanto la violencia física y sexual doméstica la que se ve fuertemente intensificada en contextos de conflicto armado, los cuales le generan al soldado, sea estatal o disidente, sensaciones de autoridad y poder, queriendo imponerse sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, ya que no solo se limitan ocasionalmente a violentar su cuerpo, sino que se extienden y buscan controlar varios aspectos de su vida, como puede ser de qué forma pueden vestir, cómo deben expresarse, en qué lugares pueden estar, qué tipo de relaciones pueden mantener, hasta qué horarios deben cumplir. Les vulneran sus derechos, son violadas, son raptadas, secuestradas, infinidad de cosas, de aberraciones que puedan pues, encontrar en el conflicto que lastimosamente da paso para que haga y deshaga. Un sinnúmero de situaciones denigrantes que las mujeres se ven obligadas a callar y obedecer, todo por miedo a ser víctimas de desaparición, violencia física y o sexual, tortura o incluso la muerte, todo en un intento desesperado por mantenerse con vida, así significa una pérdida importante de su dignidad. De este silencio que guardan generalmente ignoramos el resto de actos violentos contra la mujer, como puede ser el caso de la violencia obstétrica a la que nos habla María Angélica Nieto en De Género y Guerra, que se refiere a todas las condiciones que sufre una mujer en estado de embarazo como consecuencia de un ataque sexual o no, cuando es obligada a concebir o abortar y las complicaciones de salud que pueden darse en estos dos eventos, especialmente en el marco de un conflicto armado. Es una cara de la violencia que se oculta a simple vista, pero que también es sumamente importante defender. Debe haber una protección integral para la mujer, sea esta víctima directa o indirecta de las acciones que atentan contra ella. Bueno, para contextualizar un poco, Colombia está inmerso en medio de guerras, ya sea por grupos estructurados o desestructurados. Estos grupos han azotado al país, sin embargo, quienes se han visto más afectados son la población más vulnerable, ya que estos son los más desprotegidos por el Estado. Es precisamente dentro de estos grupos que se encuentran las mujeres, quienes han sido utilizadas como herramientas dentro del conflicto bélico colombiano. Estas han sufrido de formas de violencia muy específica como lo es la instrumentalización del cuerpo. Un ejemplo claro de esto es la violencia sexual. Esta es la forma de violencia más recurrente. Es usada como herramienta de control social en sitios de intereses donde estos pretenden establecerse y donde las mujeres son activas políticamente, defensoras de los derechos humanos. Y siendo también otro ejemplo es la extorsión. En casos donde estos piden cuotas y las personas no pueden pagarlas, se usan a manera de ejemplo de qué podría pasar si estos se niegan a seguir las reglas que ellos están imponiendo. Cabe resaltar que estas formas de violencia vulneran los derechos fundamentales de la persona como lo es el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, a la participación política, a la libertad personal, entre otros.
Inicialmente, la violencia contra la mujer era consecuencia de los ataques que se ejercían tras la guerra que se producía entre diferentes estados o incluso al interior de cada estado, por ejemplo, cuando se concebían organizaciones que actuaban al margen de la ley. Actualmente, la violencia contra la mujer ha dejado de ser una consecuencia de la guerra para convertirse en un mecanismo de estrategia que ejerce un país contra otro o que incluso dentro del mismo Estado las organizaciones que actúan al margen de la ley utilizan la guerra como un mecanismo de dominación para demostrar que el gobierno es incapaz para brindar seguridad a la población más vulnerable como lo son los niños y las mujeres. Sí, considero que la mujer es víctima dentro del conflicto, por supuesto, dentro del conflicto armado, el conflicto del narcotráfico. Las mujeres primero son utilizadas como cosas, ¿sí? Son un objeto sexual, por un lado, y por el otro lado a veces se vuelve premio dentro del conflicto. Es decir, tener una mujer o tener más mujeres o acceder a una niña o a un adolescente es una forma del premio para el jefe, para el líder. Y claro, además acuérdense que en el conflicto armado muchas niñas y mujeres fueron no solamente abusadas, sino obligadas a abortar. Claro que las mujeres hemos sido víctimas en el conflicto. Dentro de un contexto bélico, la mujer es concebido como un objeto o una cosa artificial sobre el cual recae cualquier tipo de delito, como por ejemplo el acceso carnal, maltrato, incluso se le puede causar la muerte. El cuerpo de la mujer se ha convertido en el campo de batalla dentro del cual ella no ha podido participar. Sin embargo, es la principal víctima directa de cualquier tipo de ataque que la contraparte ejerza. El cuerpo de la mujer se ha concebido como una hoja dentro del cual el Estado que pierda firma la derrota moralmente. Algunos autores han concebido un tipo que pues actualmente no existe en nuestra legislación, es el femigenocidio, entendido como cualquier ataque impersonal, abstracto, que sea fuera de la esfera doméstica o familiar de una mujer, que le causa la muerte a un grupo masivo del género femenino. Y la finalidad de causar la muerte es poder debilitar al grupo al que ésta pertenece o incluso al gobierno. El Estado tiene la obligación de otorgar medios de protección a sus individuos y la mujer no está excluida de dicha clasificación. En nuestro caso en específico, Colombia contempla en el Código Penal título 2 tipos penales en persona protegida, donde pues se puede inferir de que buscan o tratan de también proteger a la mujer. A su vez se ha ratificado la Convención Belén do Pará y también la Convención sobre todas las formas de eliminación y discriminación contra la mujer, en sus siglas en inglés CEDAW, esto con el fin de buscar erradicar y pues luchar contra la violencia de las mismas. Pero incluso teniendo los mecanismos anteriormente mencionados, se evidencia que la mujer son las más afectadas ante los crímenes de guerra a nivel interno, incluso si estas son o no víctimas directas, lo que pues puede evidenciarse una insuficiencia y falta de interés por parte del Estado colombiano. Pues en mi caso pienso que endureciendo las penas y los castigos para quienes infrinjan pues este delito, feminicidios, violencia contra la mujer, que endurezcan y se vuelvan más duras las penas, no sé, más años, cadena perpetua, pena de muerte. Decidí empezar a trabajar con mujeres víctimas de violencia, sobre todo haciendo un asesoramiento desde el punto de vista legal de cómo acudir a la ruta, dado que no todos los casos son iguales. E igualmente trabajamos un seminario que llama Sanando mi Femenino, que lo que busca es fortalecer el amor propio en la mujer y darle insumos para que a futuro, si llega a presentarse una nueva situación de violencia, pues tenga los insumos para parar y poder decir no más. La sociedad colombiana ha tratado de buscar garantías para proteger a la mujer, pero pues solo se piensa en hacer más severo el castigo y más larga la pena, cosa que se ha demostrado de que esto pues no son los mecanismos más efectivos para reducir los crímenes contra la mujer. Y por tanto se puede llegar a la misma conclusión que llegaba la autora Laura Segato, donde a pesar de que el Estado otorgue garantías, de nada sirve si se sigue con la misma percepción hacia la mujer como un instrumento y sobre todo como un objetivo militar, que es lo que estamos tratando aquí.
La sociedad sigue teniendo una mentalidad machista y si realmente se quiere buscar que estos medios sean efectivos para lograr un cambio, no es necesario aumentar la pena, sino sensibilizar a la sociedad. Tampoco es necesario hacer más duro el castigo, sino que esos fondos que son utilizados para el mantenimiento de las cárceles sean empleados más bien para educar a la sociedad, sensibilizar y cambiar su forma de ver y pensar hacia la mujer. Ya de por sí existe hacinamiento en las cárceles y esto pues agravaría el problema, aumentando también el tiempo del victimario en estas, por lo que es mucho más efectivo brindar una mejor educación, realizar campañas para concientizar a la sociedad y buscar una verdadera resocialización. Sin duda alguna la mujer ha sido una gran víctima en el conflicto armado colombiano. Y esto es muy grave porque estamos en pleno 2020 y no es justo que aquello suceda. Y no solo hablamos de víctima por parte de los grupos al margen de la ley que cometen acciones que vulneran sus derechos. Es importante recalcar que el Estado colombiano tiene un deber de protección, más aún frente a los sujetos de protección especial constitucional, en este caso las mujeres. Es que si bien las mujeres se han utilizado como un instrumento para ganar la guerra, algo propio de la historia del patriarcado y del machismo, de que las mujeres se utilizan para penetrar las comunidades y afectar su dignidad. Así que, en pleno 2020, necesitamos que los derechos a las mujeres se protejan en una especial medida por toda la hermenéutica histórica que ha sucedido frente a los abusos con y para la mujer. Así que esperamos el día de mañana la igualdad ante la ley sea una realidad en la cual las mujeres en el conflicto armado colombiano no tengan que ser, en vez de un sujeto de especial protección constitucional, un especial sujeto de afectación a la comunidad por parte de los contendientes de la guerra.